Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Continuamos con esta segunda parte de nuestra enseñanza, Juan 3:16. El día de ayer hablamos en relación con la ofrenda encendida, ofrenda olá, que es también conocida como ofrenda holocausto, por el concepto de que se consume completamente todo el animal. Todo lo que nosotros ofrecemos para Yahuwah es consumido en fuego. Aquí no hay participación ni del Kohanim, ni del levita, ni del oferante, la persona que lleva la ofrenda. Todo es consumido para Yahuwah. Hablábamos de 5 lenguajes en relación con las ofrendas Kadosh Kadoshim que se tenían que ofrecer en el Beit HaMikdash o en el Mishkan de Yahuwah como una ofrenda voluntaria o ofrenda obligatoria. Había 2 conceptos: ofrenda voluntaria, algo que nosotros teníamos que hacer porque estábamos agradecidos con nuestro Creador por alguna razón, que salimos de una enfermedad, que hicimos un viaje y posiblemente pudimos haber tenido un accidente y fuimos librados, por las personas que salieron de la cárcel. Hay muchas personas que no logran salir de la cárcel, por las personas que cruzaron el mar. Hay muchos que se han quedado en el mar, pero hay otras personas que lograron salir del viaje, y muchas cosas en el cual nosotros estamos agradecidos por diferentes razones, porque entramos a una operación y salimos con bien, o fue exitosa la operación, porque fuimos librados del peligro, fuimos librados por medio de una advertencia y no nos pasó nada, absolutamente nada. Pasamos el peligro. Entonces, en gratitud a nuestro Creador, nosotros ofrecíamos alguno de estos modelos que han sido ya establecidos por el Torah en agradecimiento a Yahuwah. Unos eran voluntarios, otros estábamos obligados a hacerlo por causa de mi pecado, que yo ofendí, lastimé a mi prójimo y ahora yo lo tendría que hacer, o por causa de error. Este mismo lenguaje que comunicamos a través de este verso, Juan 3:16, que tenemos que entender que este verso no solamente es que viene la religión a mi vida, o que yo tengo que recibir una religión para poder recibir la salvación. Este pasú amplía completamente el sentido. ¿Por qué razón es que Yahuwah entrega a su propio Hijo para que nosotros seamos rescatados de este cuerpo que ha sido revestido con una piel de animal, por cuanto el hombre, Adán y Eva, pecaron, y ahora Yahushua, tomando cuerpo como forma de hombre, como un hombre, no como hombre, sino como un hombre, Yahuwah nos rescata de ese lugar, de esa condición, para convertirnos ahora en lo que es Yahushua HaMashiach, seres de luz, seres que viven en el Shamaim, porque ahí está nuestra nacionalidad, ahí está nuestra vida escondida, detrás del Shamaim, porque de ahí fuimos sacados. El libro de Bereshit nos dice que nosotros fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Yahuwah. Y así desea que nosotros regresemos a ese mismo cuerpo, a ese mismo Rúa, ser Neshama, un ser de Rúa, para convertirnos nuevamente en lo que fuimos diseñados desde el principio. Vuelvo a leer Yohanan 3:16, que es el tema que estamos compartiendo en relación con las diferentes ofrendas. Ayer vimos la ofrenda olá, en la que primero se degollaba al animal, se vertía la sangre sobre la tierra, se cortaba la cabeza, se ponía sobre el misbeach, el lugar donde se iba a ser encendido con fuego. Posteriormente se le quitaba la piel a todo el animal, se abría por partes, se sacaba toda la grasa que estaba alrededor de todo el ser interior, se ponía sobre la cabeza, se lavaban las piezas que eran las patas y todo lo de
los intestinos, se colocaban las piezas según los cortes que debería de llevar, hasta que era encendido completamente como un olor fragante delante de Yahuwah. Explicamos qué significa toda esa secuencia de ir entregando parte por parte. Primero la cabeza. Cuando nos ha cautivado Yahuwah por medio de su Torah, son involucrados oídos, ojos, nariz y boca. Es involucrado nuestros 5 sentidos en relación con las cosas de Yahuwah. Nos ha cautivado. Eso es lo primero que es llevado a ofrecerse en olor fragante. Posteriormente, nuestros intestinos en relación con la grasa y todo lo que está, que habla de sentimientos, emociones, acciones que hemos realizado, son después llevadas al fuego para que sean consumidas. Cuando nosotros lo hacemos en obediencia al Torah de Yahuwah, que nos ha cautivado, que nos ha enamorado, y decidimos entregar nuestro ser completo, todo nuestro ser, sin dejar absolutamente nada afuera, algo reservado para mí, sino entregando todo a Yahuwah. Es aquí cuando Yahuwah se convierte este sacrificio en un olor fragante. Yahuwah se agrada de ese olor que hemos entregado voluntariamente. Lo mismo sucede en el Yom Shabbat. Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Yahuwah, Yahuwah nos dice que esta es una señal para los hijos de Israel. Guardar el Shabbat es una señal, pero ¿quién decide guardar el Shabbat? ¿Quién decide quedarse en su casa, encerrado, preparando su comida desde un día antes o desde el atardecer previo a entrar al Shabbat? Preparamos nuestra comida, nuestros alimentos para tener un encierro con Yahuwah. En el día de Shabbat nosotros permanecemos en la enseñanza, en la lectura, en la meditación, en escuchar el Torah de Yahuwah para dedicarlo a Yahuwah. Nosotros estamos reservando y literalmente estamos haciendo un sacrificio vivo delante de Yahuwah. Porque aquí, ¿quién decide ofrecerse? ¿Quién decide entregar su cuerpo, su vida? Somos nosotros. Cada uno de nosotros decide. Pero hay personas que, a pesar que es Yom Shabbat, salen a la tienda, van a comprar, andan manejando por la calle, vamos al parque, vamos aquí, vamos allá. Es que me aburro en la casa, no sé qué hacer. O se la pasan todo el tiempo dormidos, porque es el único día que tienen para descansar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nuestro cuerpo se convierte en un sacrificio vivo delante de Yahuwah, y Yahuwah lo toma como un agradable aroma que sube, como un sacrificio que sube, y Él lo puede percibir. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué se complace Yahuwah? Porque nosotros nos complacemos estando en el Yom Shabbat, permaneciendo en su presencia, permaneciendo, alimentándonos del Torah de Yahuwah, de su palabra, escuchando su voz, ministrando su presencia, pidiéndole, teniendo comunión con Yahuwah. Este es el lenguaje que nosotros necesitamos aprender. Esta es la comunicación que nosotros debemos tener con nuestro Creador, nuevamente siendo restaurados al plan original con el cual fuimos diseñados. Por causa del pecado fuimos separados del huerto del Edén. Por causa del pecado fuimos separados de la comunión con Yahuwah, pero ahora que hemos sido restaurados por medio de Yahushua HaMashiach, por medio de su sacrificio, ahora se han restablecido esa comunión, hasta que nosotros seamos transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Entonces podremos darle toda Rabá Yahuwah, tal y como fue diseñado en el principio. Vuelvo a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Yahuwah Elohei, nuestro Creador, a su creación en relación con el Olam, todo lo que existe, pero principalmente lo que fue creado a imagen y semejanza, que es el hombre, y Yahushua,
que la parte femenina de Yahushua se llama Yisrael, la Calá, la novia. Esto no debemos perderlo de vista, no debemos infiltrarnos en otro pensamiento, sino en el que está diseñado, en el que está escrito. Dice el libro de Colosenses 1:15, que lo primero que Yahushua hizo fue hacerse visible en la persona de Yahushua. Lo primero que existió de forma visible se llama Yahushua HaMashiach. Él existe desde la creación. Y Yahushua HaMashiach, dentro de él estaba la Calá, la novia. La mitad de él pertenece a Israel, la parte femenina, como lo diseñó en el huerto del Edén. Yahushua creó a Adán, varón y hembra los creó, y del costado de Adán sacó a Eva. Asimismo sacó Yahushua de la Calá, del costado de Yahushua. Por eso cuando regrese por segunda vez, va a volver a unirse con su novia, con su Calá, con su esposa, con la parte que había sido sacada para convertirse en la esposa de Yahushua HaMashiach. Dice, de tal manera amó Yahushua a Israel, que dio a Yahushua, que lo dio a su hijo primogénito, para que todo aquel, y aquí hay un concepto de voluntario, aquí hay un concepto de, ¿cómo se dice cuando alguien, de libre albedrío? Aquí hay un concepto de opción, o sí o no, o decides o no decides. En este caso, para que todo aquel que sea fiel, todo aquel que cree, todo aquel que permanece en la emuná, en el Torah de Yahushua, obedeciendo por supuesto, en él, no se desvíe, no se aparte, no se vaya para otro lugar, sino que porque en Yahushua encontrará vida perpetua. Es decir, encontraremos el camino de regreso a el huerto del Edén, a la nueva Jerusalén, al origen donde nosotros fuimos sacados un día del costado o de la parte de la mitad de Yahushua HaMashiach. Vamos a volver a regresar porque de ahí fuimos sacados. El día de ayer hablamos sobre la ofrenda Olá. Hoy vamos a hablar sobre el Corbán Minjá, una ofrenda de harina. ¿Qué representa? Vimos un concepto de un animal. Hablábamos en la mañana aquí en la congregación. ¿Qué representa? Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, Yahushua los sacó del huerto del Edén porque no puede haber contaminación en un lugar donde Yahushua es Kadosh Kadoshim. Pero no los desproveyó, no los dejó abandonados, no los dejó a la suerte, no los dejó a la intemperie, sino que les dio una promesa. Y como prueba tuvo que sacrificar un animal para que derramara su sangre y fueran cubiertos sus pecados. Pero esa piel que recubría al animal fue puesta sobre el cuerpo de Adán y Eva, de una forma alegórica, no que haya sido literal una piel que nos pone, sino que la sangre y la piel cubre de pecados al ser humano. La palabra piel, que en hebreo es or, y or también significa luz, hay dos formas de pronunciarlo, se pronuncia igual, pero significa diferente. Or, que significa luz, pero or también significa piel, en el sentido de el hablado, la palabra que se habla, no en el escrito sí hay diferencia. Ahí nosotros podemos saber cuál es luz y cuál es piel. Pero esa piel fue puesta como de un animal, y por eso es que nuestro cuerpo tiene la piel de un animal. Y por esa razón la sustitución de al ofrecer los sacrificios en la época de Moshe Rabbeinu y toda la historia de la escritura, que hubo ofrendas, por esa razón Abel ofreció un cordero, porque sabía el significado que representaba la sustitución de un animal para la purificación o el perdón de su propia vida. Esa ofrenda que ofreció Caín no fue como una ofrenda de pecado, sino fue como una ofrenda de gratitud a Yahushua.
Esa ofrenda de gratitud, de agradecimiento, que fue un olor grato para Yahuwah, es una señal de que conocía perfectamente el Torah de Yahuwah. ¿Por qué? Porque estaba haciendo el mismo modelo que había hecho el mismo Yahuwah para cubrir los pecados de Adán y Eva. Entonces, ¿qué representa el animal cuando es ofrendado? Representa que mi carne, mi cuerpo, el ser que ha sido minimizado por causa del pecado o rebajado por causa del pecado. Ahora, ¿qué sucede con los frutos de la tierra? Harina, los cereales, el trigo, cebada, que también son elevados. Y sobre todo cuando nosotros lo comemos. Esas harinas, en relación con el trigo, la cebada, los frutos que se ofrecían como ofrenda para Yahuwah, son absorbidos por el cuerpo y esos frutos son elevados todavía. El animal, cuando es absorbido por el hombre, es elevado a un nivel más arriba, porque, vamos a decir, lo primero en la categoría sería el ser humano. Pero como el hombre pecó, entonces descendió a un animal. El animal, en una comparación, las plantas o los vegetales todavía son un poco inferiores. Pero aún así, dentro del reino vegetal, existen niveles o categorías que la Escritura nos habla en forma de parábolas, en forma alegórica, en el que la parte más elevada de los seres verdes o de los vegetales es el árbol. El árbol es el ser más elevado. La hierba, la mala hierba, es lo más inferior. Dentro de los animales existe una categoría que son los animales kosher, que sí se pueden comer, que están permitidos, y para eso están el vacuno, el ovino, los pichones, palominos, que sí los podemos comer. Y luego el hombre en su estado natural, que podría ser Adán y Eva, pero ellos decidieron descender un nivel más abajo, como un animal. Por eso fue revestido con una piel de un animal. Bueno, vamos a leer Vayikra, Levítico, capítulo 2, verso 1. Dice: cuando alguien ofrezca una ofrenda minjá, ofrenda de grano a Yahuwah, de harina fina será su ofrenda. Derramará sobre ello aceite y pondrá sobre ello incienso. Aquí se tiene que agregar estos ingredientes: aceite, incienso, y hay otro ingrediente también importante, la sal. A esta ofrenda de harina que se hace de diferentes presentaciones, lo vamos a ver, hablábamos ayer en relación con las ofrendas, más de 70 opciones con 5 lenguajes de Yahuwah, los 5 formas de acercarse a Yahuwah por medio de este lenguaje Safá, se convierten en más de 70 variaciones que existen para entregar nuestra ofrenda a Yahuwah. Un puñado de 3 dedos, así lo que agarre una pizca, no sé cómo le llamen en su país, aquí les decimos una pizca, así, 3 dedos, o un puño, lo que agarre el puño. Dame una cantidad de frijoles. ¿Cuánto? Dame un puño. Entonces lo que agarre el puño, eso es lo que es una medida. Aquí 3 dedos. Cuando alguien tenía que ofrendar para Yahuwah, sino cuando un alma se ofrenda a Yahuwah, la ofrenda de minjá era una modesta ofrenda de harina que tenía que ofrendar las personas con menos recursos. Ayer vimos una ofrenda elevada en relación con alguien que tiene recursos, como un ternerito, un becerro, un torito de 3 años o 1 año se podía ofrecer dependiendo el requisito, lo que se tenía que hacer, pero era ofrecido para Yahuwah, aquellas personas que podían ofrecer un toro. Pero las personas que no podían hacerlo, podían ofrecer
Así es de que no dejaba oportunidad Yahuwah de que nos pudiéramos acercar completamente a Él. Entonces, esta ofrenda de minjá, que era ofrendada por las personas menos pudientes económicamente y que no podían tener un animal o un ave, no obstante, Yahuwah consideraba como si ellos hubieran ofrendado toda su vida. Esta es la comparación. A Yahuwah no ve si tú das más o das menos, sino cuál es la acción de tu actitud. Tú te conoces, tú sabes lo que hiciste. Entonces, cuando tú te acercas a Yahuwah por una ofrenda de pecado, entonces estás reconociendo que tú pecaste y eres sincero contigo mismo y te presentas delante de Yahuwah. Abba Yahuwah, yo sé que tú lo sabes todo y que conoces mis pensamientos, pero en esa condición yo me presento delante de ti a pedirte perdón, porque he cometido una injusticia, porque he cometido un pecado, porque he desobedecido tu palabra, porque me han llevado mis pensamientos, mis acciones, mis ideas, o en mi interior se ha fabricado esto que me separa de ti, y yo no quiero estar separado de ti. Entonces, cuando Yahuwah ve esta acción y sabe que el único recurso que tú tienes y se lo ofreces a Yahuwah, Yahuwah se agrada porque ve en ti una persona que ha sido renovada, no solamente en su interior, en su mente, sino en su propio cuerpo. El cuerpo de animal que antes teníamos revestidos por causa del pecado, ahora se reviste completamente con el cuerpo del Moshiach, porque estamos obedeciendo el Torah de Yahuwah. Esta es la obediencia que nosotros todo el tiempo perseguimos. La palabra hebrea que ha sido traducida como alguien, aquí en este pasuk, cualquiera o alguien que ofrezca una ofrenda minjá, es la palabra nefesh. Así aparece en hebreo, la palabra nefesh como alguien, que significa alma. La oblación en hebreo, este sacrificio, ofrenda minjá, es el sacrificio de los pobres, que no tienen posibilidad económica para poder ofrecer su sacrificio, pero eso no les imposibilita acercarse a Yahuwah. Yahuwah proporciona. Esto de sacrificio es de una forma literal. A uno mismo le tiene que costar esa ofrenda de Yahuwah. No es solamente de venir con las manos vacías delante de Yahuwah, sino la manera de agradecer, la manera de decir mi participación delante de Yahuwah es: esto es lo que yo ofrezco delante de ti, en proporción a mi sueldo, a mi ganancia, a mi trabajo, en proporción a tu bendición, en proporción a tu maravillosa y gran bendición que ha venido sobre mi vida. Yo te doy, yo te regreso, es la forma de demostrar mi agradecimiento hacia ti. Este hecho está diciendo que el pobre, al ofrecer una ofrenda de minjá, de harina, es contada como si este hombre hubiera ofrecido su propia alma a Yahuwah. La ofrenda, que tiene que ser de harina de trigo, que es considerado como la mejor harina, y en comparación de la cebada, que era un poquito más económica, pero no por eso dejaba de ser una ofrenda para Yahuwah. Las semillas de trigo no fueron sembradas de manera que se echaban grandes cantidades sobre el campo. ¿Qué representa esta semilla de trigo? No era como aventar semillas y salió el sembrador a sembrar y unas cayeron entre pedregales, otras cayeron entre espinos, otras cayeron. ¿Qué fue lo que hace aquí? Aquí esta parashá nos revela que lo que fue sembrado en el libro de Mateo capítulo 13, del 3 al 9, la parábola del sembrador no fue semilla de trigo, sino fue semilla de cebada. Sin que nosotros lo sepamos, simple y sencillamente conociendo cómo se siembra el trigo y cómo se siembra la cebada, entonces sabemos qué fue lo que fue sembrado en la cebada. Perdón, en la semilla, dependiendo la semilla. Cuando se siembra el trigo, se pone en la tierra
grano por grano, grano por grano. Entonces, por esa razón es más caro. Pero cuando se siembra cebada, la semilla se esparce como un puñito, lo que agarran 3 dedos, y se avienta sobre la tierra y se tapa, y se tapa, y se tapa. De esa manera hay una diferencia entre el trigo y la cebada. Posiblemente esto impacta en nuestra vida. A mí me impactó conocer esto porque me da a conocer que mi vida no fue aventada a la tierra como para ver qué produce. Vamos a ver qué hace este hombre en la tierra, a ver qué sale de él. Sino que Yahuwah me sembró en la tierra, abrió un hueco en la tierra, puso mi semilla, que era mi persona, y dijo: tú tienes que dar trigo, no vas a dar maleza, no vas a dar hierba, no vas a dar cosas que no son productivas. Algunos productos dan frutos para comer, algunas plantas dan vegetales que también son para comer, o inclusive algunas plantas que son medicinales. Sirven para curar, sirven para sanar, sirven como remedio, pero hay otras plantas que no sirven para nada. Entonces, yo creo que mi vida no fue aventada como cualquier semilla, como tampoco creo que su vida haya sido aventada como una semilla, como para a ver qué sale. Vamos a ver qué sale de esta semilla. Sino que Yahuwah la plantó con cuidado, hizo un hueco en la tierra, cerró, la regó, hasta que Yahuwah le trajo nuevamente para producir lo que usted ha sido sembrado. Bueno, ya me salí un poco del tema, pero en relación con esta ofrenda de minjá, la cebada era aventada y el trigo es sembrado. Por esa razón, cuando uno entrega esta ofrenda de minjá, de harina o de semilla de trigo, es porque tiene un mayor valor. La semola, en hebreo, la semilla del trigo se llama solet, como soles, pero en lugar de S, T, solet. Es la harina de trigo de mayor calidad. Esta harina refinada, molida, entendamos, por favor, yo quiero decirle que cuando la Escritura nos dice harina fina o harina de trigo, en aquel entonces esa harina se hacía moliéndola con piedra o con algo, pero no es la misma harina que nosotros consumimos hoy en día. Eso es muy diferente. Vamos a un supermercado, pedimos 1 kilo de harina de trigo fino. No era así como se consumía en aquel entonces. Lo más fino posible que se podía triturar, así era la harina fina en aquel entonces. Esta semola o esta forma se llama solet, que era una harina de trigo de mayor calidad, más fina y más tamizada, más prensada. Esta harina también tenía, como nosotros lo llamamos en español, flor de harina, también es llamada así, flor de harina o harina candeal. Esos son los nombres que recibe en las traducciones al español. Se tenía que agregar aceite de oliva de las 3 cualidades que sirven para ofrendar esta harina, el incienso, que es quemado en su totalidad, dependiendo la manera en que se ofrecía para Yahuwah. En cada ofrenda, además, se tenía que añadir sal, un ingrediente indispensable. Todos estos productos son elaborados por medio del hombre en la fabricación de una masa. Se vertían estos ingredientes y se hacía una preparación. Había mucha variación para preparar esta harina. Podía ser la harina, así como harina normal que agarramos con los 3 dedos y se ponía sobre el misbeach, o se hacían en diferentes presentaciones. Hay 5 tipos de oblación.
en relación cuando se ofrenda harina, se le llama oblación. En español se le dice oblación. Muchas escrituras lo describen así como sacrificio de oblación, quiere decir ofrenda de harina, minjá. Todas tienen harina de trigo, la harina de trigo más fina. La diferencia entre ellas consiste en su manera de preparación. De acuerdo a lo que nos dice Levítico 14, verso 21, una oblación tenía que tener como mínimo la 10ª parte de un efa de semola y un log de aceite. ¿Qué quiere decir esto? Semola, log, efa. Bueno, un efa equivale a 24.8 litros. Para los que no usan litros, equivale a 6.55 galones. Y si decimos una 10ª parte de un efa, entonces estamos diciendo que es 2.5 litros aproximadamente. Un décimo de 24.8 litros o 0.6 galones. 0.6 galones. Un log equivale a 6 betzim, como 6 huevos, 6 huevitos, así más o menos, entre 344 y 602 mililitros. Equivale esto a 11.6 a 20.5 onzas, para que tengamos idea de la dimensión de la cantidad. Se echaba aceite sobre toda la harina, se ponía incienso sobre una parte de la harina. Según alguna opinión, se mezclaba la harina con aceite y hay complicación en este sentido de que si se vertían ahí las especies, se agregaban las especies o se esparcían junto con la harina, con la mezcla, la masa, se esparcían las especies del incienso. Pero se tenía que llevar esta ofrenda para Yahuwah. Levítico 2:2 dice: entonces la llevará a los hijos de Aarón, los Kohanim, y el Kohén tomará de ella kunzó es un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el Kohén la tomará ascaratá como memorial. Esto es muy importante, este memorial, porque esta ofrenda servía como memorial para Yahuwah. Vuelvo a leerlo porque ya me perdí de la lectura. Dice: entonces la llevará los hijos de Aarón, los Kohanim, y el Kohén tomará de ella un puñado de flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el Kohén la quemará como un memorial sobre el misbea en ofrenda encendida de aroma agradable para Yahuwah. Aquí era la complicación o lo que se entendía, que si eran separados, tanto el incienso como la ofrenda de flor de harina que se ofrecía, o eran mezclados. Pero finalmente eran llevados al misbeach, se consumía. El puñado es de harina mezclada con aceite, sin incienso, que se agrega después, el incienso se agrega. Se llama porción de recordatorio o ascaratá, memorial, porque a través de ella se acuerda a Yahuwah para el bien de la persona que estaba ofrendando. Esta ofrenda para el bien de la persona, una ofrenda de recordatorio. Siempre que el Torá menciona en relación con esta ofrenda solet, que les dije hace un rato, Strong H5560, nosotros traducimos como harina fina, significa también harina de trigo, a menos cuando se especifique algo diferente. El dueño de la ofrenda que entrega a un Kohén, en relación con lo que acabamos de leer, a los hijos de Aarón, su ofrenda de harina, luego el Kohén lleva esta ofrenda a uno de los lugares de las esquinas del misbea,
lo toca con el recipiente, una esquina, vamos a suponer el misbea tiene 4 esquinas. Cuando el cojén se ponía en una esquina y era un sacrificio de algún animal, vertía sangre sobre uno de los costados y sobre este costado. Luego se ponía en la esquina contraria y vertía la sangre de un lado y del otro. De esa manera, sobre las 4 esquinas se vertía la sangre. Aquí el cojén se tenía que poner en alguna de las esquinas y tocaba con el recipiente, no se derramaba como lo hacía con la sangre, pero tocaba con el recipiente donde se encontraba la ofrenda. El cojén pone el incienso aparte, toma un puño de 3 dedos de harina mezclada con aceite, pone un puñado en un recipiente, luego en ese mismo recipiente pone un puñado de incienso y quema todo sobre el misbea. El resto de la harina con aceite queda para que ellos lo puedan consumir, los kohanim lo puedan consumir. Cuando se ofrece una cantidad grande, se toma una pequeña parte de esa ofrenda, una es depositada en el misbea y el resto, el remanente, es para el alimento de los kohanim. El cojén podía tomar el puño de harina en cualquier lugar del patio, incluso en un sector público, al que él podía tener acceso. Los que no eran kohanim no podían acercarse todavía más adentro, había un límite. A esto se refiere la expresión cuando dice deberá tomar de ahí, de algún lugar de la persona que va a ofrecer su ofrenda, tiene que tomar ese puño para ofrecerlo a Yahuwah. El patio del Mishkan tiene una dimensión de 187 amá de largo. Amá no le estoy diciendo a mi mamá, sino así es una medida de longitud, 187 amá de largo. Los kohanim podían acceder hasta los primeros 11, o les podían permitir a los primeros 11 amá. Allí el dueño le entregaba la ofrenda al cojén, quien luego él tenía que realizar la ofrenda, el servicio respectivo para su ofrenda. Un amá mide entre 48 y 60 centímetros. Estas son las medidas que usan para decir las dimensiones, lo largo o ancho de las medidas. Estaba permitido que un israelita, solamente un israelita, no podía ser cualquiera, sino un israelita, entrara 11 codos, pudiera entrar 11 codos después de la cortina. Esto equivale a 5.5 metros, es decir, no era mucho, solamente como para no recibirlo fuera, sino entraba, ofrecía su ofrenda, le daba las indicaciones el kohanim recibía su ofrenda y era llevado a cabo su sacrificio. Desde ahí el cojén tomaba un puñado de esa harina, una cantidad, y de esa manera hacía el seguimiento para ofrecerlo en el misbea. Lo demás, el remanente, el Kohen Hakadol o el Kohanim se quedaba con él. Había 5 tipos de oblación o de ofrecer el trigo o la harina que se preparaba para este sacrificio. Uno de ellos, vamos a ver el primero, es solet, que es 1/10 de un efa de semola, junto con un log de aceite o incienso. Levítico 2, del 1 al 3. La segunda forma de presentar esta harina es jalot, que eran 10 tortas de hogazas de semola revueltas con aceite, y estas eran horneadas. Fíjense la diferencia, cada una tiene una presentación diferente. La tercera, rekikim, así se llama, rekikim. 10 obleas de semola, de semilla, de matzot, como cuando comemos los matzot, así eran las obleas, delgadas, no eran, las tortas eran un poquito más gorditas, más esponjadas, y estas eran más aplanadas, como una tortilla.
así como lo comemos los matzot delgaditos. 10 obleas de semola, matzot redondos, al horno, untadas con aceite, y estas iban horneadas. La cuarta, majabá, que eran oblaciones crujientes de semola mezclada con aceite, y eran fritas en aceite, en un sartén poco profundo que había ahí en el Mishkan. Así se ofrecían. Así es de que había una variación de diferentes presentaciones para ofrendar la harina de trigo. Otra, la quinta, marjeshet, oblaciones de semola mezcladas con aceite, fritas con aceite en un sartén hondo que había ahí mismo en el Mishkan. La diferencia de mahabat, que eran fritas, era un aceite bajito, literalmente apenitas bañaba el sartén con poquito aceite de oliva, y se ponían esas tortitas o esas, la harina se ponía. Las otras, que era marjeshet, el sartén dice que era un poco más profundo, quiere decir que ahí sí iban bañadas con aceite, se sumergían en aceite y salían doraditas, crujientes, como comer papas fritas o algo frito, unas tortitas de atún fritas o apenitas en la superficie con poquito aceite. Esta era la variedad que había para comer ofrenda de harina de trigo. Vamos a ver cómo llevamos a cabo esta ofrenda para mi propia vida. Una explicación, como literalmente decimos en español, para que lo podamos entender en mi vida diaria, qué significa, qué representa. Ya vimos cómo aparece en el Torá, pero ahora lo vamos a desmenuzar de tal manera que quede comprendido. El sacrificio de Olá se da de animales. Estos animales representan la vida del hombre. Cuando se entrega un animal para ser quemado enteramente, se está dando un mensaje a Yahuwah. Yo te pertenezco enteramente, o yo estoy dedicado a ti completamente. La ofrenda de ascensión representa nuestra entrega total. Cuando es consumido por el fuego, es una entrega total. Ahora aquí nosotros vemos una ofrenda de sacrificio de minjá, harina o semola de trigo. Se da de los productos agrícolas. Estos productos representan el trabajo del hombre. Ahí está involucrado mi trabajo, mi esfuerzo, ahí está. Cuando entregamos estos productos a Yahuwah, estamos diciendo, mi trabajo te pertenece enteramente. La oblación o esta ofrenda representa nuestro servicio a Yahuwah. Mientras que la ofrenda de Olá, de ascensión, no es comida. La mayor parte de la oblación es comida de los Kohanim. Aquí vemos una diferencia. Cuando se entrega todo el animal para ser sacrificado, sube completamente como humo, una carne asada, sube. Pero cuando se entrega la harina, una parte se queda el Kohen Hakadol. Participamos, hacemos partícipe al Kohen Hakadol o al levita que está llevando a cabo. Solamente una porción tomada de esa harina se ofrece en el Mizbeach junto con el incienso. Esto nos quiere decir que el servicio que nosotros hacemos para Yahuwah es expresado principalmente por medio de nuestro servicio a los líderes que Él ha puesto sobre nuestra cabeza. Eso es una participación que nosotros hacemos. Y no sé si ustedes recuerden la palabra que se menciona en hebreo, cuando se ofrecía este sacrificio, que era ofrecido de tal manera que tenía un ascaratá. Bueno, no sé si así se pronuncie, o ascarata, o ascarata. Bueno, así se escribe, ascarata, que quiere decir como memorial, de recordatorio, algo que iba a recordar para que trajera un recordatorio para Yahuwah
de quién fue el que había ofrecido esa ofrenda. Y nosotros hacemos nuestra participación con Yahuwah, y el Kohanim recibe la bendición porque se queda con una parte o con la mayoría de la parte. Una parte era para Yahuwah, un puñito de 3 dedos, eso se ofrecía, y todo lo demás se quedaba el Kohen Hakadol. Era una forma de agradecer, de acercarse a Yahuwah, y eso lo traía como memoria. El incienso, que representa las oraciones, la tefilá a Yahuwah, como nos dice el Salmo 141, verso 2, y el libro de Revelación 5:8. Las tefilot, las oraciones, que eran hechas con todo ese incienso para poder ser ofrecido a Yahuwah. Esto nos quiere decir que no podemos de dar la exaltación y orar a los hombres, sino solamente a Yahuwah. Esta exaltación que representa el incienso se tiene que hacer para Yahuwah. A él tenemos que darle kabod y tiferet, honrarle. ¿Qué pasa con la sedaká, esta ofrenda que hacen los goyim, naciones que no pertenecen al pueblo de Israel, que vienen cada año o que deciden ofrendar voluntariamente para reconocer, solamente darle un reconocimiento a Yahuwah, pero quieren traer una ofrenda? ¿Qué pueden hacer? Las oraciones y la sedaká, que son ofrendas dadas al pueblo israelita por un goyim. Tenemos un ejemplo, Cornelio, en el libro de Hechos, capítulo 10, del 1 al 48. Él no era hebreo israelita. Sin embargo, era un hombre que temía a Yahuwah y que, a pesar que no se convirtió ni al judaísmo, ni al hebraísmo, ni al israelismo, ni a nada relacionado con eso, él tenía temor por lo que representa Yahuwah y su pueblo, por supuesto, su pueblo de Israel. Tenía temor, creía, siendo él un romano, él tenía ese temor y esa reverencia. Hacía tefilot, oraciones, plegarias, en su casa daba sedaká, ofrendas. Y esto es lo maravilloso, que Yahuwah no pierde memoria de lo que hace la gente, de lo que la gente reconoce cuando es entregado para Yahuwah. Fueron recibidas como una minjá en el Shamé, todas las ofrendas. Dice Hechos capítulo 10, verso 4, mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿qué quieres, Marya? Él estaba haciendo una oración y alguien se le presenta y le dice que le mira fijamente y con temor le dice: ¿qué quieres, Marya? Él le dijo: tus oraciones y limosnas. Aquí aparece la palabra limosnas, no lo he buscado en el hebreo cómo aparece, pero podemos decir tu ofrenda. Tus oraciones y tus ofrendas han ascendido como memorial delante de Yahuwah. ¿Cómo es posible esto? Que sus ofrendas y sus oraciones, aquí vemos no solamente una acción emocional que está hablando, que está pidiendo, sino que lo está activando por medio de una sedaká, un pago, una ofrenda, una limosna, si lo quiere entender así. Lo está activando. Ya vimos qué significa cuando uno hace su ofrenda de trigo, de minjá, que representa un pago por su propia vida. Cada semilla que es sembrada en la tierra es su propia vida. Y aquí Yahushua, que supuestamente o le está hablando, puede ser Yahushua o puede ser un querub en representación de Yahushua, puede ser, le está hablando y diciendo: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial delante de mí, como un recordatorio. No se puede servir a Yahuwah sin servir a los hombres, especialmente a los líderes que Yahuwah ha puesto. Dice 2 de Corintios, capítulo 8, del 1 al 5. Ahora, Ahim,
les damos a conocer el favor inmerecido de Yahuwah que ha sido dado en las congregaciones de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su libertad, de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron en su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los Kadoshim. Esto no como lo habían esperado, sino primeramente se dieron a sí mismos al Marjá. Se dieron a sí mismos al Marjá. Esto de decir a sí mismos representa una entrega total. Y esa entrega total se llama Olá o Minjá. Entrega total. Y luego a nosotros por la voluntad de Yahuwah. Entonces, aquí vemos algo que en código que estamos revelando el día de hoy, un código que nadie lo puede entender si no es que habla el mismo lenguaje de Yahuwah, y nosotros estamos aprendiendo a hablar el lenguaje de Yahuwah, el lenguaje del Torah, no el lenguaje de los arrakatashim diripikiktetata. No es el lenguaje, porque no entienden cuál es el lenguaje. Ayer hablamos sobre el lenguaje de Olá. Es una entrega total, donde no hay devolución, donde no hay regreso y solamente la participación es de Yahuwah. Hoy estamos hablando del lenguaje de Minjá, una ofrenda, una participación que es tomada, un puñito, es puesta en el Mizbeach y es para Yahuwah. Y la gran parte o la otra parte es la participación del Kohanim y los levitas. Yo espero que me estén captando qué es lo que dice 2 de Corintios capítulo 8. Vuelvo a leerlo. Porque ahora, hermanos, Ahim, les damos a conocer el favor inmerecido de Yahuwah, que ha sido dada en las congregaciones de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza. Quiere decir que Yahuwah elevó eso que era pobre, que era poco, como la ofrenda de Minjá, aparentemente, pero Yahuwah la hizo próspera, la multiplicó, la hizo grande. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, aún más allá de sus posibilidades, dieron, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar. Fíjense, aquí dice un privilegio de participar en el sostenimiento de los Kadoshim. Esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Marjá y luego a nosotros, y por voluntad de Yahuwah. Aquí hay una participación. Ellos tenían ese privilegio y habían rogado por apoyar el servicio que estaban haciendo los Kadoshim. ¿Quiénes son esos que estaban haciendo ese servicio de los Kadoshim? Los Talmidim, los discípulos de Yahushua HaMashiach. Y este pueblo de Macedonia, que quería apoyar económicamente como una ofrenda de Minjá. Una parte es para Yahuwah y la otra parte la recibe el Kohen Hakadol, el Kohanim, los levitas, porque es para sostener su servicio, su trabajo. Esa es. Y de la otra parte, Yahuwah, como lo vimos en el libro de Hechos 10:4, dice, tus oraciones tienen que ir acompañadas de oración. Si nosotros ofrendamos, tiene que ir acompañada de una oración, una petición. Dando, y con el mazo dando. Así dice un dicho. ¿Cómo dice ese dicho?
dando y con el mazo dando. Damos nuestra sedaká, pero damos también nuestras peticiones, nuestra oración. ¿Qué es lo que nosotros pedimos de Yahuwah? Entonces eso va a venir como un memorial delante de Yahuwah. Yahuwah se va a acordar. Tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Yahuwah. Primero se dieron al Marjá, lo cual es un sacrificio de Olá, de una entrega total a Yahuwah. Luego se dieron a los talmidín, los emisarios, los líderes, que Yahuwah había puesto sobre ellos. No puede haber una entrega total a Yahuwah sin antes un servicio sometiéndonos a los líderes que Él ha puesto. Puede haber una entrega y sometiéndonos al liderazgo sin una entrega a Yahuwah. Por esa razón, cuando decimos, si tu ofrenda que vas a entregar y tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano, con tu fraterno y luego regresas. Porque si tú dices que amas a Yahuwah, a quien no ves, pero odias a tu hermano, eres un mentiroso. Porque aquí está lo que nosotros no captamos, no logramos entender. Nuestra mente religiosa, nuestro pasado nos cautivó a decir, yo por qué tengo que dar ofrenda a ese hombre que se mantenga solo, que se lo mantenga el gobierno, pero yo no le voy a dar. Yo amo a Yahuwah. Yahuwah, yo te amo con todo mi corazón. Entonces, aquí esta persona es un mentiroso, porque no está cumpliendo con la labor que Yahuwah está dando, no está entendiendo el lenguaje que Yahuwah le está revelando el día de hoy. Algunos, aprovechándose de este lenguaje que toman para sí, dicen, no, pues esto es para mí, se enriquecen, se hacen multimillonarios y al pobre ahí lo abandonan, ahí lo dejan, ahí lo olvidan. Hay dos formas o completamente contrarias, dependiendo qué es lo que uno está desarrollando en su propia vida. No puede haber una entrega a Yahuwah sin un sometimiento al liderazgo. Personas que quieren hacer sus propios grupos, a mí ya me cayó mal el rabino, a mí ya me cayó mal el fraterno, yo me voy a hacer mi propio grupo o me voy a reunir con otros fraternos que también siguen lo mismo. Leen el Torá, enseñan, pero aquí no piden dinero. Bueno, probablemente si su bendición no viene de Yahuwah, si hay un Mishkan, un solo Mishkan, fíjense bien, hay un solo Mishkan fabricado, creado por Yahuwah, que le dio autorización a Moshe, le reveló, le dio dimensiones, le dio materiales. Y hay unos Kohanim que sirven, reciben tu ofrenda, tu sacrificio, reciben tus corderos, tus becerros, tus palominos, tu harina. Pero si uno no entrega a Yahuwah lo que le corresponde o lo que corresponde como una ofrenda de sacrificio, pero uno se sale y va a un lado a ofrecer su ofrenda con otra persona, con otro sacerdote, con otro misbea, con otro altar, con otro templo, con lo que sea, no se lo está entregando a Yahuwah. Yo espero que usted capte ese mensaje. Si usted que no está en la Abodá Sefardí israelí, que está en otra congregación y entiende este concepto, toda Rabá Yahuwah, porque usted ha comprendido el verdadero lenguaje del Torah de Yahuwah, no el de los hombres. El que ha entregado totalmente a Yahuwah se somete automáticamente al liderazgo que Yahuwah ha puesto sobre la vida. Yo me someto a mi líder, que es el rabino Netanyahu, y por lo tanto me corresponde, me pertenece, es mi obligación darse de acá. Es mi obligación delante de Yahuwah. Que Yahuwah lo hace, es decir, es obligatoriamente voluntario. Es una manera para que así como prospera tu alma, en entendimiento, en razonamiento, en lograr captar el mensaje de Yahuwah, es como tú vas a ir caminando. Vas a ir, ya. Ahora entiendo por qué esto, por qué aquello. Ahora sé por qué, porque estamos hablando el lenguaje de Yahuwah.
Entonces, a mí me pertenece ser guiado por un líder, ser guiado por un maestro, aunque posiblemente no me guste cuando me regañe, o me sienta yo mal cuando me regañe o me corrige, pero eso es, ¿qué papá no regaña a su hijo? ¿Qué mamá no regaña a su hija? O les llama la atención, o los corrige. Esto es para el crecimiento, porque cuando este niño crece, entonces va a saber valorar que fue por amor, fue por Ahabá que se corrigió a ese niño, o se previno algo que pudo haber sido peor. Se pudo evitar que el niño cayera en malas manos o practicara malas actividades por causa de un regaño. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender a recibir la dirección de nuestro liderazgo. Así no nos guste, así no estemos de acuerdo, nosotros tenemos que estar de acuerdo con el Torah de Yahuwah. Es imposible ser fiel a Yahuwah y al mismo tiempo negar a Yahushua, que ha sido puesto por él como el creador de todos. Los que creen que pueden llegar al Abba Yahuwah sin pasar por Yahushua están negando el orden que el Abba Yahuwah ha establecido. Nadie puede ir al Padre, hablando de este mismo lenguaje, hablando del Mishkan, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, porque Yahushua, que es este Mishkan y que es la puerta, el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Si usted está por fuera con otros hermanos que son rebeldes, que no quieren escuchar y que no se han sometido a ninguna autoridad, entonces posiblemente su autoridad sea un personaje llamado el príncipe de este mundo. Y aquí se van a someter a él porque él es el rebelde desde el principio. Él es el que ha rechazado someterse a la autoridad que ha sido Yahushua HaMashiach. Someterse a la autoridad que es Yahuwah. Quiere hacer su propio cuento, quiere hacer su propia historia, escribir su propia comunidad. El que entendió, entendió. Los que creen que pueden llegar al Abba Yahuwah sin pasar por Yahushua están negando el orden que el Abba Yahuwah ha establecido. Lo mismo sucede con los siervos de Yahushua HaMashiach, que ha entregado en su congregación. Efesios 4:11. En Levítico 2:4 nos dice que estaba escrito que estas tortas de minjá tienen que ser sin levadura. Esta ofrenda de minjá, de harina, no se permitía tener levadura. ¿Qué simboliza la levadura? Simboliza malicia, simboliza hipocresía. De esto aprendemos que nuestro servicio a Yahuwah y a los líderes tiene que ser sin mancha, tiene que ser sincero, tiene que ser puro, limpio, sin motivos personales, sin hipocresía, sin autoproyección, sin orgullo, sin segundas intenciones, sin deseo de ser visto, sin deseos de tener un puesto mayor, porque a veces hay personas que ya tienen toda la intención de sacar provecho y beneficio. La minjá, ofrenda de minjá, simboliza nuestras obras. Cuando nuestras obras no son completas, tienen levadura. Posiblemente usted tiene un corazón voluntad para ofrecerse a Yahuwah, pero hay levadura todavía en su mente, hay levadura en su corazón, hay levadura todavía en su persona. ¿Y yo por qué lo tengo que hacer? ¿Y yo por qué? Revelación 3:2 nos dicen, ponen en vela, ponte en vela, es decir, vigila, sé vigilante y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, dice Yahuwah. Vigila, afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Es decir, hay levadura, hay cosas que todavía no hemos entregado 100%. Queremos que mi ofrenda, que mi oración la reciba Yahuwah y la responda. Ajá,
Pero ¿cómo la vamos a activar si no hemos accionado nuestra ofrenda, nuestro corbán hacia Yahuwah? Tenemos que accionar nuestra ofrenda. Yahuwah va a hacerlo, pero si lo hacemos con levadura, va a impedir. No es bien recibido por parte de Yahuwah. La presión de las manos, en el caso de los animales, se ponían las manos sobre los animales para declarar los pecados. El cojén debía ejercer una posición, presionar la cabeza. De esta manera eran vertido o transferían los pecados de la persona que iba a ofrendar, y después el animal era llevado en sacrificio. Las obras agradables para el Abba Yahuwah son las obras que hace el Moshiach. Dice Revelación 2:26. Al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Aquí ya nos metemos con otro tema, que es las obras, o involucramos nuestras acciones, las obras, lo que yo hago. Se trata de que aquí tenemos que hacer las obras del Moshiach, no las inventadas por el hombre. Las obras del Moshiach están aquí en este mismo lenguaje. El Mishkan del desierto, donde había una sola entrada, un solo grupo de levitas y kohanim que podían recibir su ofrenda. Las diferentes cinco maneras de hablar a Yahuwah, los 5 ofrendas. Este es el modelo, las obras descritas por el Moshiach, sino las encomendadas por Yahuwah. Es decir, estas son las recomendadas por Yahuwah y no la que han descrito los hombres o se han inventado los hombres. Dice el libro de Revelación 2:26, y al vencedor, al que guarda mis obras, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Mis obras, se trata de hacer las obras del Moshiach, no las inventadas por el hombre, lo que hace la religión, aquel que se sale del sistema, se sale del organismo, hace su propia congregación, hace su propia iglesia, hace su propia fundación y dice, vamos a hacer esto. Vamos a imitar el modelo de aquí, pero ahora de este lado. Estos que están haciendo esto, están haciendo las obras del príncipe de este mundo, el rebelde, el principal rebelde de este mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, las obras encomendadas por Yahuwah. Estas son los sacrificios de Minjá, agradables para Yahuwah. Dice 1 Corintios capítulo 3, 12 y 13. Ahora bien, si sobre este fundamento, alguien edifica con oro, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de las obras de cada uno. Si nosotros seguimos este modelo que Yahuwah, de lo que hemos estado hablando atrás de la fabricación del Mishkan, que trajimos terumá para construir este Mishkan para Yahuwah, en el cual se dio oro, piedras preciosas, tela de diferentes colores, y se edificó el Mishkan. Pero si nosotros edificamos nuestro propio templo, nuestra propia doctrina, nuestra propia comunidad, nuestra propia iglesia, fuera del contexto del Torah de Yahuwah, solamente como una imitación, como hoy en día las religiones, entonces estamos edificando con madera, con heno, con paja, con materiales baratos, económicos. Decir, sí, pero ahí no estoy dando sedaká, aquí no doy nada, mejor me conviene aquí. Aquí todo lo que gano yo me lo quedo, aquí todo lo que gano es para mí, pero de aquel lado allá sí tenemos que hablar el lenguaje de Yahuwah y ahí sí tenemos que dar. ¿Cómo Yahuwah nos lo explica que tiene que ser forzosamente voluntario? Primero,
Si tú vas a cumplir el Torah de Yahuwah, lo tienes que hacer de acuerdo al Torah. Si lo quieres hacer voluntario, que nazca de ti, entonces lo tienes que hacer de acuerdo al modelo. Esa es la expresión voluntariamente a fuerza o forzosamente voluntario. No lo entendemos porque queremos que sea más voluntario que forzoso. Vemos cómo nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Lo que hemos hecho, lo que hemos realizado, van a venir a memoria, pero no a memoria por causa de mis oraciones, de mis peticiones, sino van a venir a memoria por causa de desobedecer el Torah. Vemos cómo nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Si son obras hechas con materiales buenos, tendremos recompensa. Si son obras hechas con malos materiales, vamos a perder la recompensa en el día del juicio. No, y aquí no se está refiriendo a la salvación, sino a la recompensa. La salvación es por favor inmerecido. La recompensa, el galardón, la corona es por las obras. Y cuando decimos obras es en relación con el Torah de Yahuwah. Yahuwah no rechaza a nadie, no le dice tú no puedes ser salvo, tú no te puedes quedar, porque cuando el Am Yisrael salió de Misraim, salió el pueblo de Israel y un grupo de naciones mixtas. Yahuwah no les dijo, no, ahí quédense, ustedes no son hebreos, ustedes regrésense. Yahuwah les concedió ese privilegio. Pero cuando se trataba de obedecer el Torah de Yahuwah, los Ereb Rab fueron los primeros que recurrieron a hacer su ídolo, su becerro de oro, para adorar. Y fueron los que ahí cayeron. Entonces, esa recompensa viene en favor de obedecer el Torah de Yahuwah. Escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah. Esa es la grande diferencia. Estos materiales son los mismos que Yahuwah les solicitó al pueblo de Israel que hicieran una terumá, ofrenda elevada para Yahuwah. Y especifica muy claramente qué tipo de material son los que le habían sido mostrados en el monte a Moshe Rabbeinu, no los materiales que el hombre se pudiera inventar o se imaginara. No era de esa manera. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Por tanto, mis amados Ahim, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra de Yahuwah, sabiendo que nuestro trabajo en Yahuwah no es en vano. Así dice que el trabajo en Yahuwah no es en vano. ¿O acaso leímos que dice que para Yahuwah, sino en Yahuwah, las obras completas que son hechas en Yahuwah son las que hemos dirigido por medio de la Rúa de Yahuwah y en obediencia en sus mandamientos? Por tanto, mis amados Ahim, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra de Yahuwah, sabiendo que nuestro trabajo en Yahuwah no es en vano. Aquí está. No tiene que ser nuestro trabajo en vano. Tiene que haber definitivamente una recompensa, una remuneración. Hay un retorno. Y este es el beneficio que nosotros tenemos en Yahuwah, no en la obra de nuestras manos. Juan capítulo 4, 23 y 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos servidores servirán al Abba Yahuwah en Rúa y en verdad. Todo lo que está relacionado con la Rúa HaKadosh, está hablando de un solo modelo. No habla de diferentes modelos. Ese modelo se llama el Mishkan. Y el Mishkan de Yahuwah es el lenguaje que nosotros tenemos que hablar. Cada vez que aparece el Mishkan, cada vez que aparece en Rúa, tenemos que servir a Yahuwah en Rúa. Se está refiriendo al modelo del Mishkan que está en el Shamaim. Ese es el modelo que nosotros tenemos que servir, seguir, perseguir, corretear y ir detrás de él, porque es el que está en el Shamaim. Cada vez que se refiere a Rúa. Pero ahora viene, y ahora es, cuando los verdaderos servidores servirán al Abba Yahuwah en Rúa,
y en verdad, en emet, porque ciertamente a tales el Abba Yahuwah busca que le sirvan. Yahuwah es Rúa, y los que le sirven deben servirle en Rúa y en emet, en verdad. El Abba Yahuwah busca servidores. Un servidor es uno que se ha entregado enteramente a Yahuwah, que ha pasado por la experiencia de la ofrenda Olá. Solo al que pasa por esta ofrenda de Olá puede luego servir a Yahuwah con sus obras. Por eso la Olá, la ofrenda Olá, es representada, o más bien el libro de Levítico lo pone como primero ofrenda de sacrificio. Y la segunda es la ofrenda de Minjá. Algo muy parecido, algo muy elevado, algo abajo en relación con estas dos proporciones. ¿Cómo es que yo voy a ofrecer a Yahuwah un becerro que me cuesta mucho dinero a una persona que está ofreciendo un puñito de harina? ¿Cuánto cuesta un kilo de harina? ¿Cómo se va a comparar a alguien que ofreció mucho un becerro? ¿Cuánto cuesta un becerro en su comunidad? ¿Cuánto cuesta? Usted pregunte, investigue cuánto cuesta un becerro de 3 años o un toro de 3 años. Ya es una res que fácilmente pueden comer más de 500 personas con un becerro de 3 años. Fácil, más de 500 personas. Si un corderito de 1 año, que es el que comemos en Pesa, comemos alrededor de entre 30 y 50 personas, dependiendo la cantidad. Pero si quiere uno comer bien, quedar perfectamente satisfecho, unas 30 personas con un cordero es suficiente. Imagínense, es un cordero de 1 año, no es un cordero grande. Ahora un toro de 3 años o un becerro de 3 años, muy grande, comen muchas personas. Segunda de Crónicas 16:2, porque los ojos de Yahuwah recorren toda la tierra, para fortalecer a aquellos cuyos corazones es completamente suyo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros entregamos nuestro corazón completamente a Yahuwah. Yo les platiqué que cuando yo tenía 22 años, yo tenía la idea de suicidarme, pero en esa respiración profunda que yo tenía, me metí al baño, el baño donde yo me baño, me ducho, y estaba mi respiración así, y enfrente de un espejo yo le dije el nombre que él conoce: ya no puedo más con mi vida, ya estoy hasta el límite, mi vida ya no me sirve a mí. Si a ti te sirve, úsala para ti, saca beneficio, provecho, llévame a lugares en donde quizá nadie quiera ir, o posiblemente no quieran llegar. Llévame a ese lugar donde tú quieras, pero yo te entrego mi vida, yo ya no quiero nada conmigo. En ese momento yo entregué mi vida a Yahuwah como una ofrenda total, no parcial, sino total, y mi vida fue quemada, fue puesta en esa ofrenda Olá. Yahuwah tomó mi palabra y me dijo: ¿quieres entonces entregar tu vida? Ahora te voy a llevar a otro lugar. Yahuwah me trajo a esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y posteriormente me mostró su verdadero nombre, para que yo pueda llevar a los lugares donde Yahuwah me permita llevar su nombre, hablar su Torah, ya de forma entrega total, no de forma parcial, entrega total. ¿Has entregado tu corazón a Yahuwah? Usted que me escucha, ¿ha entregado su corazón a Yahuwah de forma total o lo ha hecho de forma parcial? ¿Eres completamente suyo? ¿Le perteneces a Yahuwah? ¿O solamente una parte? Porque posiblemente haya levadura en tu vida que ha impedido esa entrega total a Yahuwah. Si tú has puesto levadura en tu vida, no te va a dejar crecer, no te va a dejar entregarte completamente a Yahuwah.
hay levadura en tu vida. Todavía hay muchas cosas de ti que no has entregado a Yahuwah. ¿Estás reteniendo algo en tu vida para no ser entregado completamente? ¿Has dado un sacrificio de olá de ti mismo? ¿Ofrenda encendida de ti mismo? En tal caso, podrás servirle correctamente. Si tus obras y tu servicio a Yahuwah no van a ser totalmente agradables para Él, entonces todavía no entregas tu vida completamente a Él. Pero si tú lo has hecho, entonces va a ser un servicio delante de Yahuwah sin una relación que tú puedas tener con Él. Como nos dice, como el hijo pródigo, cuando nosotros nos separamos, nos desprendemos, hay levadura en nuestra vida. En el libro de Lucas, capítulo 15, del 29 al 31. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. ¿Qué diferencia hay entre el becerro y el cabrito que le estaba pidiendo el hijo mayor? Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Esta es una grande diferencia. No es lo mismo servir y obedecer al Padre sin una relación con el Padre, que hacerlo a base de ver el corazón con la actitud interior. ¿Qué es lo que pasa aquí? Servimos a Yahuwah, pero sin tener una relación con Yahuwah, solamente por estar en el lado correcto. Pero cuando lo hacemos con una comunión, entonces nuestra actitud cambia completamente, nuestro semblante. No nos importa si hay de más o si hay de menos. No nos importa si tengo un cabrito para compartirlo con mis amigos. Me importa que estoy con mi Abba Yahuwah. Pero si yo digo que estoy con Yahuwah y aborrezco a mi hermano a quien veo, soy un mentiroso. Soy un mentiroso. La única manera de mostrarse una persona como un verdadero hombre de Yahuwah es en dónde está tu corazón, en dónde está tu entrega. ¿Está en Yahuwah o está todavía con levadura? Hay levadura. En esta relación está la vida máxima y la vida perpetua. Yohanan 17:3. Esta es la vida perpetua, que te conozcan a ti, y aquí está implícito que conozcan a Yahuwah junto con su nombre, que conozcan a Yahuwah en su Torah, no mutilado, no gracia, siempre gracia, sino todos los libros desde Génesis hasta Revelación, hasta ahí, todos que te conozcan a ti y al único Yahuwah, Eloa verdadero, y a Yahushua HaMashiach, a quien has enviado. ¿Qué quiere decir? Yahuwah, que es en toda plenitud el concepto del Mishkan, el lugar donde se ofrecían los sacrificios, y el Moshiach, que te conozcan a ti, que es todo, y a Yahushua, que es el Kohen Hakadol, que recibe tus ofrendas, porque sin él nosotros no vamos a poder llegar al Abba Yahuwah. Nos vamos a quedar ni siquiera en la entrada, en la puerta, sino nos vamos a quedar por fuera, como lo hacían los Goyim. Los Goyim, un lugar afuera. ¿Quieres ofrecer? Desde ahí puedes ofrecer tu corbanó. Pero no sucede así. Dice verso 3, esta es la vida perpetua, que te conozcan a ti, el único Eloa verdadero, y a Yahushua el Moshiach, a quien has enviado. Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Marya, Marya, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto?
¿A qué se refiere en relación con nuestra enseñanza? Quiere decir que las personas que hicieron su propia religión, su propia creencia, su propio grupo de WhatsApp, su propio grupo de Telegram, su propia congregación, los que se juntaron con personas que fueron rechazados de los rechazados, que se sienten marginados de los marginados, exactamente igual como lo hace Hasatán, el príncipe de este mundo. Él fue expulsado del Shamaín por rebelde. Que te conozcan a ti, al único Eloa verdadero, y a Yahushua, que está aquí sirviendo para Yahuwah como Cohen Hakadol, como Melquisedec, rey y Cohen, a quien tú has enviado. Pero cuando escuchan a otro, al que es enviado pero para las tinieblas, entonces lo siguen a él. Siguen al Padre, pero al otro Padre, el diablo. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán aquel día, Marya, Marya, ¿no profetizamos en tu nombre? Eso no es lo importante. No es cuánta profecía tú puedas dar si estás hablando una falsa profecía, mentiras. No echamos fuera demonios. ¿Cómo demonios si Hasatán está aquí en el mismo mundo? En tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, no los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad, pecado. Aquellos que practican pecado no pueden ser servidores de Yahuwah, porque no pueden entrar a ministrar. Hablábamos de la relación Kedushá, amor, amor, Kedushá. Este pasuk vemos como muchos están haciendo obras, incluso obras grandes, en el nombre de Yahushua, sin tener lo más importante, una relación íntima con él. Como hemos dicho antes, el concepto hebreo de conocer no significa tener un conocimiento intelectual, sino una experiencia personal. La palabra griega que ha sido traducido como iniquidad es anomía. G458 significa ilegalidad, violación a la ley. Iniquidad, anomía, ilegalidad, violación a la ley. Significa varias cosas. El Torah establece que no se puede hacer algo en nombre de otra persona sin haber sido enviado por esa persona o haber recibido una autorización de esa persona para actuar en su nombre. En este caso vemos cómo habrá muchas personas en el día del juicio que van a decirle a Yahushua que han hecho obras maravillosas en su nombre, han escrito millones de canciones, composiciones, cánticos, alabanzas y adoraciones para Yahuwah, pero se apartaron de lo principal, que es el Torah, practicando otro lenguaje diferente al Torah de Yahuwah. Han obrado en contra del Torah porque no tuvieron una relación íntima con él y no habían recibido la autorización para profetizar y hacer milagros en su nombre. Buscaron su propia honra, aquí es la parte de levadura que hay en el ser humano, e hicieron obras para el mérito propio. Es posible hacer milagros y profetizar en el nombre de Yahushua y sus derivados lingüísticos, como diferentes nombres que le llaman en las religiones, sin que estas obras sean agradables delante del Padre. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que nosotros podamos agradarle a Yahuwah? Definitivamente, escucha y obedece Israel, obedeciendo el Torah. Si nosotros no estamos obedeciendo, estamos haciendo nuestra propia religión, nuestra propia doctrina, o siguiendo a personas que no se guían por el Torah de Yahuwah, entonces estamos haciendo nuestro propio Torah. Y no estamos teniendo una relación con Yahuwah y con el Moshiach, con el enviado de Yahuwah. Acabamos de ver que la obediencia a los mandamientos en el Torah está relacionado con una relación con Yahushua. El que dice que no conoce al Moshiach y quebranta los mandamientos de Yahuwah, que fueron dados por Moshe, mientras Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 5 dice: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Aquí está. Si nosotros conocemos a Yahuwah, en esto hemos llegado a conocerle.
si guardamos sus mandamientos, y el que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él, porque el que guarda su palabra y el verdadero amor de Yahuwah se ha perfeccionado. En esto sabemos que somos en él, en Yahushua o en Yahuwah. Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Yahuwah, y Yahuwah en él. Y en esto sabemos que Yahuwah permanece en nosotros, por la Rúa que nos ha dado. ¿Cómo explicamos hace un rato que representa la Rúa? La Rúa representa el Mishkan, el Beit HaMikdash, el lenguaje de Yahuwah. A través de esta Rúa, nosotros vamos a poder entender el Torah de Yahuwah. Si nosotros no entendemos que la Rúa, la provisión de la Rúa HaKadosh es para que nosotros nos metamos a este lenguaje del Torah de Yahuwah, no para utilizarlo para beneficio personal, entonces estamos hablando otro lenguaje, y no el lenguaje de la Rúa HaKadosh. Los mandamientos del Moshiach son los mismos que los mandamientos que escribió Moshe Rabbeinu, porque Yahuwah no se puede contradecir ni cambiar su propia opinión. La muerte de Yahushua HaMoshiach es la base sobre la cual podemos tener comunión con Yahuwah y disfrutar en su presencia. La ofrenda de Olá dice, toda mi vida es para ti. La ofrenda de Minjá dice, yo te sirvo con toda mi vida. La ofrenda de Shelamim dice, tú eres mi alegría y mi disfrute. Quiero estar contigo y con mi familia y con mis amigos, pasar tiempo en tu presencia, dándote exaltación, Kabod y Tiferet. Y nuevamente, para cerrar, voy a leer el libro de Juan 3:16, que es la enseñanza que nos lleva el día de hoy a reunirnos, y el motivo por el cual Yahushua HaMoshiach entrega su propia vida en ofrenda de Olá, la comparte como lo hace la Minjá en la persona de Yahushua HaMoshiach. Yohanan 3:16. Porque de tal manera amó Yahuwah a su creación, a Israel, que ha dado a Yahushua, su Hijo unigénito, para que todo aquel que sea fiel no se pierda, sino que tenga vida perpetua. Ese es el propósito y misión de Yahushua HaMoshiach. Que Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Alejem, Am Yisrael.